Si tuvieras un mundo imaginario al cual ir, tanto física como mentalmente, y además pudieras llevar a tu persona favorita, ¿cómo sería ese mundo y a quién llevarías? Hola, mi nombre es Maricel y hoy hablaremos sobre La historia de Lizzie de Stephen King. Bueno, este es un libro que él publicó en 2006 y ha reconocido que es una de sus historias favoritas y la más personal. Yo tengo esta portada, que no es la portada original, porque la portada original se las pondré por acá, que es como este fondo rojo como con una pala y con florecitas en el fondo, bien linda. Yo tenía la posibilidad de elegir entre esa y esta, pero me llamó más la atención esta, además por las letras y porque estas son como las nuevas versiones de bolsillo, que me gustan mucho, que ojalá sacaran de todos los libros de esta versión, porque como les conté en un video pasado, por ejemplo la de Salem Slot es de bolsillo, pero de las antiguas, esa no me gusta casi. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este video será leer la sinopsis que nos viene acá atrás para ver más o menos de qué se trata el libro. Entonces viene un título que dice: una viuda, un viaje fantástico y un montón de secretos. Hace casi 2 años, Lizzie Landon perdió a su marido Scott después de 25 años de matrimonio y de una intimidad tan profunda que a veces les daba miedo. Scott era un hombre complicado, un escritor de gran éxito con cuyos fantasmas y libros Lizzie tuvo que aprender a convivir. Tras su muerte, Lizzie rebusca en sus documentos y empieza a recordar los muchos secretos que guardaba su esposo, como Buyamun, el lugar donde se refugiaba, un mundo paralelo con la capacidad de devorarle. Ahora Lizzie deberá enfrentarse a los demonios de Scott y viajar a Buyamun, en una odisea mortal hacia la oscuridad que él habitó. La historia de Lizzie, quizá la novela más personal e intensa de Stephen King, explora los orígenes de la creatividad, la tentación, de la locura y el lenguaje secreto del amor. Bueno, ahora yo les contaré mi propio sinopsis, mis opiniones personales y si vale la pena, según yo, según mis gustos y criterios, leerla. Obviamente dependerá de ustedes, dependiendo de la historia que les voy a contar, si les llama la atención o no les llama la atención. Bueno, esta es la historia de Lizzie Landon, como el título lo dice, que es una viuda de un hombre que era un escritor, así como Stephen. Y ella tiene 3 hermanas más, o 4, pero mencionan 3, y él tenía un hermano mayor y su papá. Esa es como la familia. Pero el hermano mayor y el papá ya no viven, y los papás de Lizzie tampoco. Entonces nos sitúan en la actualidad, que es en el 2006, donde Scott ya se murió hace unos 2 años. Lizzie todavía está tratando de lidiar con ese duelo al punto en el que no ha sido capaz de ir a revisar como todos los documentos que él dejó para ver qué lleva a la biblioteca y qué le da a otras personas que han venido a su casa como a pedirle cosas de él para hacer publicaciones póstumas y demás. El caso es que a ella hasta la han amenazado por esos papeles, ya que ella se niega como a entregarlos. Entonces en esta historia nos vamos a encontrar con diferentes historias. Lizzie tiene una hermana que sufre de un problema mental y que hay veces que se pone o se vuelve catatónica. Esa es una historia por aparte, que es la historia del presente, pero también veremos cómo Lizzie y Scott se conocieron, toda su historia de novios, de cómo se casaron, su matrimonio y eso a través de los recuerdos de Lizzie. Pero además veremos la historia de Scott, de su infancia, cómo vivía él con su padre y su hermanito, que su hermanito era como su persona favorita y su padre era un monstruo, básicamente, y tenían como una relación súper tóxica en el que él creía que su padre lo quería, pero en realidad ese señor era un monstruo. Y Scott, debido a la infancia que sufrió, creó un mundo con su hermano, al cual llamó Buyamun. Pero yo al principio pensé que era un mundo imaginario, pero no, porque es un mundo en el que él puede irse tanto mental como físicamente. En ese mundo, Steven nos lo va a describir como un paraíso en el que encontraremos un lago, que es el lago en donde tú puedes ir como a curarte. Scott lo mencionaba mucho en sus conferencias de los libros como una metáfora, pero en realidad es algo que él realmente vivía. Lo chévere es que luego, cuando ya él es adulto, luego de haber vivido una infancia muy tormentosa a manos de su padre, nos va a contar muchas cosas, cómo murió el hermano, cómo murió el papá y todo lo que él tuvo que vivir como un niño. Y ya luego él se convierte en un escritor y se conoce con Lizzie antes de ser famoso, como cuando son medio adolescentes, y ya como su carrera, nos hablan sobre los libros que él ha escrito, sobre los fans que ha tenido. También una vez tuvo un atentado y casi muere, y ya luego nos hablan de la muerte en sí, de cuál fue la causa de la muerte y todo eso del pasado. En el presente tenemos a la hermana que sufre de una enfermedad mental. Las hermanas de Lizzie es una mujer como de mediana edad,
de unos 40 años. Sus hermanas son mayores, ella es la menor. Su hermana mayor, que es la que tiene como 60 años, es la que tiene esta enfermedad mental que la ha hecho llegar a un estado catatónico en algunas ocasiones. Y en el presente nos cuentan cómo las hermanas tienen que lidiar con un episodio en el que ella ha querido lastimarse de muchas formas, mutilarse, y como va Lizzie y otra hermana que viven cerca a ayudarla y todo eso, terminan internándola en un centro en el que Scott le había recomendado a Lizzie. O sea, como que Scott ya tenía todo listo para que la hermana de Lizzie un día fuera allá y eso. Porque además se pone catatónica, a tal punto en el que ellas le hablan y todo, y ella está como muerta. Y entonces ya la llevan a ese centro, ella está ya internada. La cosa es que la hermana de Lizzie también tiene una conexión con ese mundo de Scott, pero no es un mundo creado por él, sino un mundo en el que pueden ir a refugiarse muchas personas que han pasado por traumas o más cosas, sino que cada persona lo interpreta de una forma diferente y le da un nombre diferente y eso. Entonces el de la hermana de Lizzie tiene sus toques diferentes y el de Scott tiene sus otros toques. El caso es que Lizzie, cuando es joven y está casada con Scott, puede viajar a ese mundo. Scott la enseña cómo llegar a ese mundo, entonces ella conoce ese mundo y luego ya en su edad adulta, después de que Scott murió y eso, termina yendo muchas veces por diferentes situaciones. También en el presente tenemos otra historia en la que Lizzie es amenazada, como les mencioné anteriormente, por uno de estos señores que quiere tener como los documentos póstumos de su esposo para publicarlos y no sé, tener ganancias con eso. Entonces, pues no es amenazada directamente por él, sino por una persona que dice ir en su nombre. Esta persona también tiene como problemas de salud mental. Esta persona es un peligro para Lizzie porque le envía como amenazas físicas. La policía termina cuidando la casa, ella termina teniendo varios encuentros con él, en uno de estos encuentros la mutila, alguna parte de su cuerpo, cosas así bien fuertes. Y además se nos muestra cómo ella todavía tiene comunicación de alguna forma con Scott. Entonces esa comunicación es la que la hace a ella ir como a estos recuerdos del pasado y todo eso a lo largo del libro, en donde va descubriendo muchas cosas que tal vez no le había prestado atención antes o así, y descubre cómo curarse también y muchas cosas. Y al final, ya para el final del libro, entonces tenemos todo este desenlace con esta persona que le quiere hacer daño, ya cómo hace para defenderse también. Se une ahí la historia con la hermana que se puso catatónica, cómo hacer para salvarla. Ella también salvó en alguna ocasión a Scott, porque Scott también tenía, eran estos episodios catatónicos, pero era cuando él se iba para ese mundo. Es que es muy raro porque hay veces que él se va, pero su cuerpo está. Pero hay veces en los que la mayoría de veces él se va, pero su cuerpo no está. Entonces también cuenta algunas anécdotas como de que Scott, cuando estuvo en el hospital, una vez una enfermedad no lo encontró y era por esto, de que se había ido y luego volvió. No sé, es súper raro y súper fantasioso. Pero, o sea, tiene su parte fantasiosa, pero a la vez también tiene su parte muy como normal, como humana, que es toda esta historia aquí de cuando él se murió y todos estos señores queriendo los documentos y esas cositas, lo de la hermana con problemas de salud mental, lo de la infancia tormentosa, todo eso es como muy humano, que puede pasarle a cualquiera. Entonces, ya aquí para la parte de cuál es mi opinión sobre este libro, pues es interesante la historia, como se nos plantea y todo, pero lamentablemente para mí, los 4 libros que me he leído de él hasta ahora, de Stephen King, es el que menos me ha gustado. No sé, a mí al principio me llamó mucho la atención la historia, por toda esta parte del mundo y no sé qué, pero por ejemplo, la primera vez que vamos a este mundo de Buyamun ya ha pasado más de la mitad del libro. En toda esa otra mitad del libro vemos todas estas historias que se desarrollan en la realidad y yo estaba, pues, mi intención con el libro era más explorar como este mundo. Ya para el final sí se explora mucho este mundo y los monstruos que hay en él y muchas cosas. Pero yo hubiera querido que todo el libro estuviera como muy metido en ese mundo y no fue así. Entonces a mí no me gustó tanto por eso. También siento que al principio del libro iba como muy rapidito y estaba como muy enganchada. Al principio la escritura es un poquito extraña y uno no entiende tanto, pero luego ya empiezas a entender un poquito más, y porque tenía esas ganas como de llegar al mundo y ya luego pasaba el tiempo y no llegábamos al mundo. Entonces ya luego me fui como aburriendo. No, al principio no explican muchas cosas del mundo, me fui aburriendo. Me gustó mucho la historia de la infancia de él.
estuvo chévere y eso, pero no sé, ya, o sea, hubo un momento en el libro en el que estuvo muy lento y lo dejé de leer, me leí otros libros en intermedio y así. Ya para el final, muy al final, ya se puso más chévere, esa parte como esas últimas 50 páginas, no sé, sí me gustó mucho y eso. Entonces ya dependerá de cada uno de ustedes qué piensan, si sí vale o no vale la pena leérselo. A mí, por ejemplo, El misterio de Salem Slot me gustó mucho porque hay como mucha más acción y como pasan muchas más cosas y me cuentan muchas historias de la gente del pueblo, eso me gusta, o sea, como tener muchas historias. Aquí era como una sola historia y, por ejemplo, el presente es como una semana, unos días, mientras la hermana se pone catatónica y la meten a este lugar y todo eso. Entonces, por esa parte no me gustó mucho. El mundo está muy, muy chévere y eso me hubiera gustado explorar mucho más, que nos mostraran más allá de la entrada del mundo, el lago y esas zonitas ahí alrededor, sino como más cosas, no sé, pero bueno, estuvo chévere. También me gustó todo eso de cómo nos cuentan, porque el papá de Scott era un monstruo porque tenía problemas de salud mental también, entonces cómo nos tocan todas esos problemas de salud mental que puede tener la gente y lo grave que puede llegar a ser esto. También me gusta el hecho de que tal vez Stephen se vea reflejado en esto de cómo sería la vida de su esposa después de que él se muriera y eso, no sé si sí está completamente basado en eso, pero estuvo muy chévere el hecho de que mezclara cosas de la realidad con este mundo súper ficticio y súper chévere, eso me gustó. Pero igualmente, en comparación a los otros libros, no fue mi favorito, entonces a este libro yo le pondría un 3.8 o un 4 de 5. Porque sí, por ese tiempo que estuve ahí, como ese lapso en el que no lo leí. No sé si para el futuro lo vuelva a leer y de pronto en el futuro me guste más, pero ahora mismo no, y ni en un periodo cercano lo quisiera leer. Y ya, bueno, entonces espero que se vean la serie, porque hay una serie que creo que está en Apple TV, que no me la he visto porque no me llamó la atención la historia, entonces no sé si tal vez la serie me vaya a llamar la atención. Es como nueva, entonces se va a ver como bien lindo, supongo, todo, y tal vez el mundo se vea bien chévere. Tal vez me la vea algún día, pero ahora mismo no tengo como ganas de repetir la historia porque no me pareció tan interesante. ¿Y qué más? Y ya, bueno, entonces les quiero contar que para el próximo libro que me voy a leer es este señor. Ya decidí que me iba a leer It, que es este señor súper grande, como pueden ver aquí, de 1500 páginas. Y ya voy como en la página 100 y me está gustando mucho. Está contando como empezó contando en 1950 y algo y ahora ya está en el 84 y ha costado como varias historias del 84. Entonces me está como llamando la atención mucho. Espero que me guste mucho, mucho más que este y ojalá mucho más que los otros porque yo quisiera que me gustaran cada vez más. Y ya, entonces, pero como es tan grande ya ese quién sabe cuándo lo reseñaré por acá. Entonces espero que me cuenten si se han leído esta de la historia de Lizzie, si se han visto la serie, qué tal les ha parecido, o si se han leído otro libro de Stephen King o de cualquier cosa. Y me gustaría que me hicieran alguna recomendación para mis próximas lecturas. Y ya, entonces espero que nos veamos en el próximo video.